Hoy les voy a enseñar la masa suave, que puede ser batida o amasada. Y van a ver ustedes, con las manos que Dios me ha dado, en qué los voy a emplear. Porque Dios me ha dado manos para hacer la parte positiva. Y no pensemos tanto en la parte negativa, que muchas amas de casa están preocupadísimas, no saben hacer con sus manos. Entonces, la masa va a ser batida. Entonces, la manteca, que tiene que ser blandita, se bata. 100 gramos de manteca con 80 gramos de azúcar. Bien, bien batida. Cuando está bien batida la manteca con el azúcar, se va a agregar un huevo. Y se sigue batiendo, que esté bien, bien mezclado. Una vez bien mezclado, se le agrega una yema. Por ejemplo, esta masa se emplea especialmente cuando uno quiere hacer la masa fina de frutillas, la masa de limón, el lemon pie, la masa de, ¿cómo se llama? La masa de naranja, o todo sea que lleva una preparación fría. Entonces se hace esa masa. Ahora, por ejemplo, ya lo tengo batida. Ahora se le agrega una cucharadita de ralladura de naranja o limón, puede ser. Y se sigue batiendo. Para tener siempre ralladura a mano, entonces cuando uno hace las cáscaras brillantadas, siempre hay que rallar la cáscara brillantada para que la cáscara brillantada resulte como son estas, que queda en la cáscara blandita. Se raya primero la cáscara, suavemente. Se le saque tanto el limón, la naranja y el pomelo. Y luego se exprime, va el jugo por un lado y la cáscara por otro lado. Y luego las cáscaras se dejan 3 días en agua con sal. Y luego se hierven para hacer las cáscaras. Entonces, una vez hervidas bien blandas, entonces va por kilo de cáscaras, 1 kilo de azúcar. Entonces las cáscaras se ponen en una cacerola, se cubren con la mitad del azúcar y se pone fuego suave, suave, sin remover. Cuando ha tomado una cierta consistencia de almíbar, se va agregando la otra parte de azúcar y se va moviendo solamente con la cacerola. Cuando termine la cocción y que haya todavía un poco de almíbar, es el momento en que uno saca las cáscaras, los pone en un plato de azúcar, se lo da vuelta, como si fuese una milanesa, y se lo deja secar. Entonces otras hoy, y las cáscaras, siempre la ralladura, uno le pone azúcar y un poco de ron, y así se guarda en la heladera. Bueno. Ahora, por ejemplo, se pone la harina, que tiene 200 gramos de harina, con una cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal, se pone sobre la mesa. Y aquí adentro va todo este batido. Es el momento más difícil, porque uno tiene que trabajar con mano de hadas. Fíjense ahora lo que mis manos tienen que hacer. Hacer una masa semi amasada, pero que no se mezclen las manos con la manteca. Y se empieza a trabajar de esta forma. ¿Ven? Suavemente, tomando siempre de abajo. Y mis manos no van a tocar la manteca. Va a ser un trabajo como las hadas o los ángeles, que trabajan suavemente.
Y las amas de casa, por ejemplo, se van a estar encantadas de hacer una masa suave batida. Y por eso en la mesa siempre debe haber un poquito de harina. ¿Ven? La masa batida no se puede estirar. En cambio, la misma masa haciéndola amasada se puede estirar, pero esta masa no. Aunque sean los mismos ingredientes, pero como es batida, no se puede estirar. A no ser que uno lo deje unas cuantas horas en la heladera. Bueno, ahora, ¿cómo les voy a mostrar cómo eso se pone en la asadera? Para esta masa, la asadera se manteca. ¿Cómo se manteca? No con overos, sino un trocito de papel y se manteca. Se corta en porciones y se le va colocando en la asadera. ¿Ven? Por ejemplo, si yo agregaría aquí harina, hasta que yo lo pueda estirar, eso va a quedar una masa durísima. Se junta todo sobre la mesa porque no tienen que nada de restos. Como tiempo que hay que hacer economía, las amas de casa están muy preocupados hoy, el momento que vivimos, así que todos pueden aprender a economizar. Con las manos puesta un poquito de harina, ustedes van extendiendo esto con mucho cuidado, pero rápidamente. ¿Ven? Esta masa, por ejemplo, alcanza, depende cómo lo quiere hacer, para 30 a 32 centímetros. Y si uno lo quiere hacer un poquito más gruesa, se calcula para una pizera, digamos, de 28 centímetros de diámetro. Ya está. Así tiene que quedar. Ahora hacemos el relleno. La aplicación que vamos a dar a esta masa es una tarta de ricota. Entonces, para hacer la tarta necesitamos 400 gramos de ricota, un pote chico de queso blanco. Eso se mezcla. 3 yemas. ...150 gramos de azúcar. Y eso se mezcla muy, muy bien. Ahora, por ejemplo, acá se le puede dar distintos gustos. O yo le puedo poner pasas, yo le puedo poner cáscaras brillantadas, lo que voy a poner hoy, que son de las cáscaras de limón. Pueden ser limón y naranja, o una de las solas, cortada en cuadraditos. También, según opción, se puede poner nueces picadas. O directamente dejarla en ricota.
Esa es la tradición, se llama Quarkkuchen, o sea, tarta de ricota. Además va una cucharada de harina. A las claras batidas se le agrega 2 cucharadas de azúcar. Y se le bate un momento. Así las claras toman un poquito más de consistencia. ¿Ven? Yo doy vuelta y no cae. Eso se pone sobre el batido. Y ahora se mezcla con mucho cuidado. Porque tiene que dar un tipo soufflé. Después hay otra opción que hay en Suiza, por ejemplo, cuando uno está rellena con los pralinés de almendra o de nueces, o si no, los grumos, y luego se cocina en el horno, o directamente espolvorear con azúcar. Esas serían las 3 opciones que hay. Y ahora se rellena. Mire qué linda crema. Otra opción, pues, por ejemplo, hay para las amas de casa de hoy, que siempre están apuradas. Así como está, sin cocinar, se pone en el freezer y se fríe. Cuando ya está apurados, ellos van y sacan, lo dejan descongelar y lo cocinan. Entonces es como ayudar a la ama de casa de hoy que no se pongan nerviosas, que se las cosas tienen siempre presente. Y cuando las amigas vienen, ya tienen siempre una tarta lista para brindar. Ahora queda algo, las orillas. Siempre las orillas hay que estarlas bien, bien lisas. Esa ya pone para cocinar. Y arriba les espolvoreamos con nueces picadas. El suizo lo sirven eso, especialmente con taza de café, o si no con un oporto, o un jugo de naranja directamente. Eso son los gustos distintos. Eso sería. Esta tarta ricota alcanza para 16 porciones grandes. Y si no, uno lo puede hacer algo más chiquito, para 18. Y queda una cosa riquísima. Y ahora vamos a cocinar en horno moderado. Generalmente se lo cocina entre 30 y 35 minutos. Es una torta que es muy rica para comer tibia. Tiene que tener así bien doradita. Se le desmolda y se le pone sobre una bandeja, una tortera. Y aquí se deja enfriar, porque si yo lo corto en caliente se desmorona toda. Esa es la clase torta con ricota.
Los suizos, por ejemplo, esa torta la sirven en tibio. Es más rica en tibio que en frío. Y la acompañan, por ejemplo, una taza de café, porque generalmente lo sirven a la hora del té, cuando hacen invitados, o si no, le sirven con una copita de un licor, cuando vienen unas visitas. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, lo primero que enseñaba era todo lo que sé de queso, tanto dulce como salado. Especialmente le daba mucha importancia a la ricota dulce. Por ejemplo, hay otra también que se hace, que abajo, por ejemplo, puedes ir una compota de manzana y sobre la compota de manzana se pone la ricota. Y sobre la ricota va también azúcar con canela. Esa es otra opción que pueden poner. O si no, ponen la ricota y encima tajaditas de peras o de manzanas. Y se espolvorea con azúcar con canela. Esa es otra opción que se puede presentar. Lo más importante es el corte. Primero por la mitad, luego en cuartos. Y cada cuarto en 4. Y así se tienen lindas porciones.